Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que la gracia de Dios, la misericordia, la compasión de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, y obviamente lo es cuando todos creen. Quien no cree queda del lado de afuera. Esta es la realidad. Todo lo que está prometido en la palabra de Dios es para todos. Solo que, ¿quién recibe? ¿Será que Dios hace un sorteo para que la gracia de Dios, la misericordia de la compasión de Él venga así sorteada? No, ella viene para todos los que creen, todos los que creen. Y la creencia no es un sentimiento del corazón. La creencia es algo en el intelecto, en el razonamiento. Es algo intelectual, en la inteligencia. Porque es en la mente que nosotros decidimos si obedecemos o desobedecemos, si vamos o si nos quedamos. Cuando nosotros seguimos la voz de la inteligencia, del razonamiento, es más fácil. Es más fácil acertar que errar. Pero cuando nosotros tomamos una decisión sobre el sentimiento del corazón, ahí la probabilidad de dar en el blanco es insignificante, es mínima. Mínima. ¿Por qué? Porque el corazón es engañador. El corazón es engañoso y cruel y perverso. Entonces, cuando las personas le dan atención a la palabra de Dios sobre los sentimientos del corazón, es claro que ellas no van a tener sustento, no van a tener fundamento, no van a tener aquel fundamento de la palabra para sustentarla con una fe inteligente, con una fe racional, con una fe de coraje. La fe es interesante esto, es muy interesante. Cuando nosotros pensamos con los pensamientos de Dios, cuando nosotros concordamos con los pensamientos de Dios y no solamente concuerda, nosotros concordamos y actuamos y tomamos actitud en relación a aquella palabra, aquel pensamiento divino. Entonces, esto se llama fe, fe inteligente, fe racional, fe que trae resultado. Es el caso, por ejemplo, cuando allí en Hebreos, Pablo habla que la fe es la certeza, la convicción de cosas que se esperan. O sea, fe es una convicción de que Dios va a hacer aquello que Él prometió que haría. Es eso. Esto no es un sentimiento, es una convicción, una certeza. Usted tiene certeza, entonces usted va. Por ejemplo, cuando una persona agarra un avión, ¿no es? Ella, ella va con certeza, con fe, de que la compañía colocó para conducir el avión personas competentes. Y las personas entran, nosotros entramos en un avión sin fiscalizar, sin buscar saber si el comandante tiene o no habilidad.
Uno simplemente va, entra, se sienta y se acabó. Y espera llegar al destino. Esto se llama fe. Lo mismo es con la palabra de Dios. La palabra de Dios, ella tiene que ser creída. Está escrito, yo voy a obedecer, voy a ejecutar, voy a creer, yo voy a hacer y voy a esperar, voy a guardar el cumplimiento de aquello que Dios habló. Esto es extremadamente importante. Y hay una cosa más. Muchas personas, porque tienen una fe en la palabra de Dios en el corazón, una fe del corazón, aquella fe sentimental, aquella fe envolvente, aquel sentimiento envolvente que, por ejemplo, usted lee un texto sagrado, las personas leen el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso realmente hace con que el corazón se alegre. Pero si la cabeza no estuviese firme en aquella palabra en el momento que viene el desierto, ella se queda en dudas, se queda con miedo, es porque la fe que ella tenía en aquella promesa era en el corazón. Y el corazón no se puede confiar sentimientos, no puede confiar en nuestra alma. No podemos. De ninguna manera. Nosotros tenemos que confiar en la palabra o usar la cabeza práctica de la palabra de acuerdo con el intelecto. Y vale la pena aquí también decir que, por ejemplo, cuando Pablo, él habla de la espina en la carne, lloré 3 veces para que el Señor remueva ese espino. También Jesús oró, ¿no es? Pablo hizo lo que Jesús había hecho cuando él oró 3 veces para que el Padre pasase aquel cáliz. Pero no pasó. Y él se mantuvo allí, se mantuvo firme. Si la fe, por ejemplo, de Pablo estuviese pautada en sus sentimientos de su corazón, él no iría a soportar. Él iría a pedir 1000 veces para que Dios quitase, iría a resolver el problema. Pero no fue el caso. Dios le dijo, mi gracia te basta. Yo no voy a sacar esta espina, porque esta espina tiene un propósito, tiene una función. Entonces, la espina que Dios no sacó, no removió de la carne de Pablo, fue un mensajero de Satanás. Fue el diablo quien le colocó allí. Pero Dios permitió, Él usó aquel mensajero de Satanás, aquella espina, para que Pablo viniese a aprender, a, digamos, aprender a crecer, desenvolver su fe. Y es con los problemas que nosotros desenvolvemos la fe. Un niño, cuando crece, desenvuelve, él no desenvuelve porque la madre le enseñó, habló esto, habló aquello. No, desenvuelve cuando pasa por las experiencias. Nosotros aprendemos a andar cuando comenzamos a gatear. Se agarra aquí, allá, es así. Entonces, así también es con respecto a la palabra de Dios. Cuando hay una fe consciente, cuando la fe es consciente, inteligente, racional, nosotros sabemos que los problemas, las espinas en la carne, son para que nosotros vengamos a crecer, a desenvolver en la fe, a madurar en la fe. Preste atención, amiga, amigo. Yo puedo hablarles esto a ustedes. Tengo autoridad para hablarles esto a ustedes en mi práctica. Yo aprendí, yo crecí espiritualmente hablando, yo maduré
en la fe fue con los problemas. Yo viví problemas. Yo tuve problemas graves, serios. Pero en todos ellos, la gracia de Dios fue suficiente para sustentarme. Claro que si yo pudiese, yo iría a huir. Yo iría a huir, pero yo tenía ganas de huir de los problemas. Tenía ganas de huir de las espinas. Voy a serle honesto a usted. Es verdad. Porque cuando viene el dolor de estómago, el dolor queda ahí molestando, ¿no es? Es aquel dolor, aquella molestia, uno no tiene posición, uno se queda malhumorado, uno queda irritado. Todo eso pasa con nosotros. Quien está viviendo por la fe sabe que esas cosas tienen que suceder para que uno venga a madurar en la fe. Nosotros vamos a aprender. Los problemas, los dolores de estómago, ellos nos van a traer a nosotros experiencias que nosotros vamos a aprender y pasar adelante, ayudar a otras personas cuando vengan los dolores de estómago en ellos. No es que mis experiencias van a hacerle a usted crecer. No, amiga, amigo, usted solo va a crecer en la fe, usted solo va a madurar en la fe cuando usted pase por los problemas, por las dificultades, por los desiertos. No fue en vano Dios cuando sacó el pueblo de Israel allá de Egipto, que lo llevó por un lugar más lejano, un lugar más espinoso, un lugar donde no había agua, no había vegetación, que no había confort, ninguno, cero. Pero Dios sustentó al pueblo de él ahí en el desierto, y Dios quedó irritado. Dios quedó extremadamente irritado por causa de las reclamaciones, de los lamentos que el pueblo tenía. Aún habiendo visto los grandes milagros, aún habiendo visto la columna de fuego en la noche, que era el Espíritu Santo, aún viendo la columna de humo guiando al pueblo durante el día, ellos estaban viendo físicamente la columna de fuego. Y de humo, de noche era fuego y durante el día era el humo. Aún habiendo pasado por el medio del Mar Rojo, aún habiendo visto las 10 plagas en Egipto, o sea, los milagros, milagros y más milagros. Pero en el momento del dolor de estómago, aquel pueblo volvió atrás y comenzó a lamentarse. Se olvidó de los milagros. Entonces, no fundamente su fe en las conquistas materiales, en las maravillas, las curas, las liberaciones. No deposite su fe en Dios porque Él le curó a usted. Los 10 leprosos fueron curados y 9 se mantuvieron curados, solo que se fueron a cuidar su vida. No mantuvieron la fe en Jesús, pero los otros, el otro, volvió y solo fue el otro que fue salvo. Entonces, las experiencias de las espinas en la carne que nos traen a nosotros, las luchas, las tribulaciones, las dificultades, todo eso hace parte del desenvolvimiento, de la madurez en la fe. Es esto aquí, amiga, amigo, y es como el amor. Nosotros podemos hacer aquí un paralelo con respecto al amor. Esther y yo cuando nos casamos éramos jóvenes, inexperientes, yo mucho más aún. Pero nosotros aprendimos a amar uno al otro con los problemas, con las dificultades.
las dificultades que nosotros enfrentamos juntos, aquellas dificultades hicieron con que nos apegásemos mucho más el uno con el otro. O sea, el amor creció, se multiplicó. ¿Entendió? Pues la fe no es diferente. Cuando nosotros abrazamos la fe en el Señor Jesús, suceden milagros, maravillas, nosotros recibimos paz y tal, pero nosotros podemos quedarnos correctos de que vamos a tener que enfrentar problemas, aún en la fe. Entonces, la vida cristiana no es un mar de rosas, no. Hay momentos difíciles porque toda la Sagrada Escritura, desde que el pecado entró en este mundo, el hombre, el ser humano, dejó de tener paz, sosiego, dejó de disfrutar la presencia de Dios. Entonces, obviamente, sucedió y sucede lo que nosotros hemos visto en este mundo afuera: maldad, perversidad, odio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando la persona está firme, está firmada en la roca que es Jesús, entonces vienen las tribulaciones, las lluvias, las tempestades, golpean con ímpetu en aquella vida, en aquella casa. Ella no sufre cualquier cosa porque ella está sustentada en la roca, que es Jesús. Eso es lo que vale. Entonces, por ejemplo, yo sé que muchas personas, usted ve ahí, muchas personas, teólogos, personas con un vasto conocimiento de las Sagradas Escrituras, con un vasto conocimiento en el hebreo, en el griego, en las raíces de las palabras. Son personas extremadamente instruidas. Yo no quedo con envidia de ellos, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo poco, el arroz con porotos que yo sé de las Sagradas Escrituras, da para sustentarme y aún intentar ayudar a otros que estén precisando. Entonces, mi amiga, mi amigo, los grandes conocimientos bíblicos no nos traen experiencia, nada de eso. La experiencia viene cuando se pasa por el desierto, cuando se atraviesa el desierto. Yo hablo esto, ustedes que están mirando en este momento, que están pasando por desiertos, dificultades, problemas. Dios permite eso. Y la gracia de Él basta para usted. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el confort, usted tiene la certeza de que Dios es con usted. Entonces, aguante firme. Ahora, si no tiene el Espíritu Santo, usted comienza a reclamar, a lamentar, a ver el lado malo de su vida cristiana, entre comillas, y ahí es obvio que usted va a sufrir las consecuencias. Por eso es que nosotros hemos hablado lo mismo. Busquen y reciban el Espíritu Santo. ¿Qué tienen que pagar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es el costo para recibir el Espíritu Santo? ¿Cuál es el costo? Si usted tiene que dejar el pecado, dejar las amantes, los amantes, si usted tiene que dejar la vida errada que usted ha vivido, deje la vida errada que usted ha vivido. Usted tiene que pagar el precio y cada uno tiene que pagar su precio. Yo no puedo pagar por usted y usted tampoco puede pagar por mí. Jesús pagó el precio por todos nosotros, pero para que nosotros podamos obtener el fruto, el resultado de lo que pagó para uno creer y recibir, nosotros tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar el precio justo por nosotros mismos. Y es imposible, por ejemplo, la persona viviendo en el error, en el pecado, en la mentira, ella tiene que abandonar el pecado, ella tiene que abandonar la mentira, tiene que abandonar el mundo,
Ella tiene que soltar el reino de este mundo, dejar de amar el reino de este mundo y amar el reino de Dios. Ella tiene que pagar el precio. Cuando ella paga el precio, listo, muere a través, es sepultada, muere para el mundo, es sepultada en las aguas por el bautismo de arrepentimiento. Ahí sí, ella tiene el derecho de cobrar. Dios, tú prometiste, está aquí escrito, esto tiene que suceder conmigo. Yo no puedo vivir sin tu espíritu. Usted sabe. Entonces, ella tiene fe para cobrar de Dios. Es esto mismo, la palabra es esto, cobrar. Llegar, está aquí escrito, tú prometiste. Yo hice lo que el Señor mandó. Yo hice, obedecí, creí. Yo tomé actitud. Está aquí, yo pagué el precio. Yo solté mi vida errada. Ahora yo quiero tu espíritu. Ahí hace la diferencia. Esa es la conquista. Porque mi amiga, mi amigo, es una guerra. Es una guerra para usted. Conquistar y mantenerse en el reino de Dios es una guerra. Y los cobardes no tienen derecho a esto. La palabra de Dios dice que los cobardes no entrarán en el reino de Dios. No entran. Porque no quieren soltar, no tienen coraje de asumir el carácter de la fe cristiana que existe. La negación es lo que Jesús dice. Quien quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quien no quisiere negarse a sí mismo, obviamente no va a pagar el precio y consecuentemente no va a conquistar la vida eterna. Si usted, amiga, amigo, está pasando por momentos cruciales, desesperadores, entonces dele gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios porque usted fue escogida, escogido. Dios le escogió a usted por estos momentos para que después que usted atraviese este mar rojo, después que atraviese este desierto, ahí sí, usted tenga el derecho de la tierra prometida. ¿Está bien? Dios los bendiga a todos. Hasta mañana. Pero no se olviden, estoy hablando aquí de los problemas, las dificultades, las espinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se olviden, usted tiene que vivir, usted tiene que enfrentar, usted tiene que pagar el precio. Es su vida, es su alma. Entonces, usted es quien tiene que hacer. Jesús hizo la parte de él, ahora usted tiene que hacer su parte para que entonces se venga a completar en su vida. ¿Está bien? Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.